Gracias a ustedes. La verdad es que sin ustedes esto, lógicamente, no tendría mayor sentido. También por una cuestión de cortesía deseo agradecer a la Red Asturiana de Desarrollo Rural la posibilidad de decir nada. Simplemente dos pinceladas, ¿no? En las últimas jornadas que he asistido hacen una muestra que es de interés, que es meten en un buscador cualquiera, en Google, ponen las palabras claves de despoblamiento del medio rural. Bueno, pues en esta ocasión, como me pareció interesante en otras jornadas a las que asistí, funcionaba y eso te mide el interés de las jornadas, ¿no? En este caso puse despoblamiento del medio rural y aparecieron en 0,2 segundos, es decir, en menos que cuesta decir una palabra, aparecieron 110.000 entradas. Esto demuestra que es una cuestión que ocupa, que interesa, es una cuestión que genera, que suscita interés, ¿no? Para una entidad como la nuestra, que la verdad es que expertos en el despoblamiento rural no somos, pero sí que somos capaces de medir a través de nuestra red de oficinas la presencia que tenemos en el medio rural. Bueno, somos capaces de medir si existe ese despoblamiento o no existe ese despoblamiento. Entendemos que sí que existe. Tenemos tres variables, que son una de ellas, se cierran las cuentas, cada vez hay menos cuentas, y no es por una cuestión de fidelización, que podríamos pensar que se van a otras entidades, porque en otros concejos, en muchos concejos no hay otra entidad financiera. Dos, disminuyen el número de operaciones y luego un dato que saben mejor que nosotros es que cada vez hay menos explotaciones agropecuarias. No es que sea una visión pesimista, quiero decir, es un hecho constatable. Recientemente, a nivel nacional, se aprobaron 50 medidas para evitar ese despoblamiento, ¿no? Son 50 medidas todas muy positivas, ¿no? Si bien es verdad, entendemos que hay una medida que entendemos que es mejor o más necesaria que todo lo demás. Consideraríamos que es indispensable. ¿Qué medida es? Es todo aquello a lo referido, referente a temas económicos. Y no es una cuestión que la diga yo porque trabajo en una entidad financiera, sino porque es una auténtica realidad. Las dos cuestiones que siempre se habla, tratamiento fiscal y sobre todo incentivos económicos para aquellos que residan o habiten en el medio rural. Siempre buscamos que los servicios públicos son los que pueden configurar un asentamiento en el medio rural, pero entiendo que el mayor reclamo que puede tener son puestos de empleo. Una vez que se configure una estructura, una red de empleo, estoy convencido que eso mismo ya crea, a su vez, se construyen servicios a su alrededor. Por eso, en nuestro nuevo PDR, la idea de poner el ticket rural la considero una idea francamente buena y francamente interesante. Si bien es verdad, todo ese apoyo económico siempre tiene que ir dirigido hacia algo que sea económicamente sostenible y que sea viable, ¿no? En este sentido, nuestra entidad financiera, no por una cuestión de ideología de pensamiento, sino por una cuestión de pertenencia a la Caja Rural, nació en el medio rural, pues quiere decir que lo hemos tenido sencillo, ¿no? Para nosotros, aquel cliente que vive o trabaja en el medio rural se le llama cliente preferencial. Es decir, tiene unas condiciones financieras más ventajosas que una persona que viva en la urbe, ¿no? Y ya la segunda y última pincelada, para no aburrirles, porque estoy convencido que lo que viene posteriormente es mucho más interesante que lo que yo digo, es una cuestión sobre el sector primario. Yo considero, bueno, quiero decir, nuestra entidad considera que el eje vertebrador del medio rural siga siendo la agricultura, la ganadería y los recursos forestales, pero por una cuestión no solamente de pensamiento. Realmente el medio rural son aquellos, primero, que generan riqueza en el medio. Dos, que son los que aprovechan lógicamente los recursos naturales. Y tres, y es una cosa que es la más obvia de todos, son los auténticos guardianes, que es una palabra muy del Principado, guardianes del medio rural. Y no les aburro más. Muchísimas gracias.